Muy buenos días a todos y bienvenidos al Club App. Continuamos hoy con la fase 2 de estudio de Canada Goose y vamos con el análisis de los resultados del año fiscal 2023 de la compañía. Un año muy relevante, han pasado muchas cosas. Además, son unos resultados muy interesantes tras la publicación el jueves, hace un par de días. La compañía se ha dejado un 17%, ofreciendo nuevos precios de entrada, em, pero evidentemente habrá que analizar qué es lo que ha sucedido, qué es lo que el mercado ha visto y por qué el castigo a la compañía y si está justificado o no. Eh, ya os adelanto que hay varios aspectos que han podido provocar esa caída de las acciones o esa reacción del mercado. Pero en mi caso, yo he decidido continuar ampliando la posición, una posición que sigo construyendo y que, por supuesto, no es una recomendación de compra, pero tras analizar los resultados 2023, para mí esa caída ha sido una oportunidad de ampliar, evidentemente, si se conoce a la compañía correctamente y si se eh, cree en el futuro de la compañía a nivel fundamental, como es el caso. Pero bueno, no voy a dar mi opinión ahora, porque ya para eso haré la tesis cuando acabe el análisis completo de la compañía. De momento, con este análisis del informe anual 2023, acabamos la fase de estudio, en la cual ya hemos revisado todos los informes anuales de los últimos 5 años y a partir de la semana que viene empezamos con el análisis de las transcripciones de resultados, eh, perdón, de las transcripciones de las llamadas de resultados, de los resultados trimestrales de la compañía, ¿vale? En una fase 3 en la que normalmente lo que hacemos es estudiar sobre todo al equipo directivo, a, a cómo se ha ido desempeñando ante las diferentes situaciones adversas. Vamos a ir analizando cómo la compañía ha ido trimestre a trimestre afrontando todos los problemas y me parece relevante además en esta compañía porque vamos a ver cómo ha ido evolucionando con el tema del COVID y cómo lo ha ido trabajando. También analizo mucho la compañía porque es una fase en la que miramos eh, las previsiones que dan la directiva en esas conference call, lo que nos dicen que van a hacer, luego vemos lo que han hecho y vamos viendo la fiabilidad de la directiva, que para mí también es relevante a la hora de invertir y de asignar un tamaño de posición u otro, o directamente no invertir. No es la primera compañía en la que no invierto porque no me gusta la directiva o porque dicen cosas que casi nunca cumplen o me hacen cosas raras. Así que, bueno, este pequeño adelante de la fase 3. Vamos con el análisis del informe anual 2023, unos resultados que han hecho mucho ruido, como comentamos. Siempre inicia el informe anual con un resumen de eh, los principales riesgos y de las principales suposiciones que hacen. Eh, y lo comenté en el año fiscal anterior, que me fijo nuevamente en esos detalles. En el año fiscal anterior, lo primero que nos aparecía era el tema de la expansión minorista, nuevas tiendas y tal, con lo cual parecía que ya el COVID pasaba a ser un segundo lugar y que la compañía se estaba centrando en ese crecimiento y que parece ser que el COVID ya empezaba pues, a dejar de afectarle mucho. Pero vemos este año que lo primero que nos aparece otra vez es eh, la, los problemas de operar con el tema del COVID-18, del COVID-19, perdón, que sabemos que ha afectado mucho a la compañía, sobre todo en el segmento asiático, que es o era uno de los líderes de venta. Veremos si se mantiene. Así que bueno, todo lo demás, pues nada, no hay cosas raras, se mantiene más o menos igual. Aquí tenemos todos los riesgos relevantes, como siempre. En este caso he querido destacar algunos riesgos adicionales que otros años no aparecen. Y bueno, en general, voy a decir lo que para mí son los riesgos principales de la compañía que hay que tener en cuenta a la hora de invertir en ella, ¿no? El primer riesgo es que la compañía está en plena expansión
minoristas, abriendo tiendas de ventas directas al consumidor, creando su experiencia de lujo, eh, aspirando a ser una compañía de lujo. De momento todavía no lo es. Y un riesgo relevante es que no pueda continuar desempeñando de forma correcta esa expansión. Hasta el momento lo está haciendo bien, está abriendo tiendas en puntos estratégicos que están funcionando bien, que la demanda está respondiendo a su apertura de tienda, por lo cual de momento está todo bien en ese sentido, pero el riesgo es un riesgo que hay que tener en cuenta. Hasta ahora, hasta cierre fiscal de este año, 2023, incluido, no ha sido capaz de sacar todo el rendimiento a sus tiendas por el tema del COVID, restricciones, caída del turismo, cierres de tiendas, etcétera, etcétera. O sea, la verdad que la compañía ha tenido muy mala suerte, la verdad. O sea, han sido 3 años de absoluto, eh, no sé si es que tenían un karma pendiente o qué narices, pero si es que cada vez que han hecho un movimiento les ha venido mal porque les ha parecido o otro rebrote, otro cierre, encima todos los países abren y justo el de su mayor punto de venta, que es China, cierra y la ha jodido. Entonces, la verdad que la compañía está teniendo muy mala suerte en su desempeño, pero lo están haciendo bien, su programa lo están desempeñando de forma correcta, están abriendo agresivamente tiendas. Este año han pasado de 41 a 51, ¿vale? O sea, siguen aumentando un 25% el número de tiendas. Por lo cual, vemos que sigue esa campaña agresiva, ¿vale? Siguen confiando en ella y veremos cómo va la situación cuando todas las tiendas estén en su potencial máximo. Por ejemplo, algo que veremos este año 2024 fiscal que entra, porque va a ser por primera vez, si Dios quiere y si no vuelve a pasar alguna cosa rara, va a ser el primer año en el que la compañía tenga todas sus tiendas abiertas y en plena capacidad, ¿vale? Repito, si no pasa nada raro, porque realmente es que está teniendo muy mala suerte, ¿no? Ahora seguro que llega una recesión y se vuelve a joder, capaz. Pero veremos. El tema de recesión es otro de los riesgos, ¿no? El segundo riesgo para mí relevante es el riesgo de sobreendeudamiento, ¿vale? Sobre todo a nivel de pagar muchos intereses financieros eh, y si la línea revolving también se ve obligada a aumentar por el aumento del capital circulante, sobre todo por el tema de los inventarios, ¿vale? Y por la deuda, que digo, esperemos que este año hayan logrado mejorar el tipo de interés, porque si no estarían pagando un tipo del 9%. Lo vengo diciendo desde que realicé el informe anual 2018. Esa deuda que tenía con la tasa LIBOR más en esa época era el 4,5, luego bajó al 4, luego al 3,5. Estaba muy bien si los tipos de interés estaban bajos, pero como los tipos de interés suban, se te dispara el tipo de los intereses de la deuda. Bien, pues ya os adelanto que no la han mejorado. Así que este año fiscal 2023 han cerrado con una deuda que le genera un tipo del 8,66%. Es una barbaridad. Para mí es una de las cosas más negativas del ciclo anual. Es verdad que el monto de la deuda todavía no es extremo, no es algo que digamos, madre mía, la compañía está muy mal, puede quebrar en cualquier momento. No, pero tener una deuda al 9% en este entorno es horrible. Y si entra una recesión ahora, que no se sabe si va a entrar o no, pero si entra encima comerte una deuda del 9% en recesión, eso va a ser un castigo importante. Y para mí eso es una de las razones también que ha llevado a que el mercado vea negativos los resultados. Son varias cosas, ¿sí? No, o sea, los resultados no son buenos, ya os adelanto. No son buenos, pero tampoco son eh, tan malos, digamos. Es decir, si venís siguiendo los informes anuales anteriores, eh, lo del 2023 era algo esperado. O sea, para mí son resultados esperados, excepto en una cosa que ya lo comentaré. En todo lo demás era algo previsible. Yo creo que el mercado esperaba algo diferente y, y se ha llevado el castigo en consecuencia, ¿no? Pero lo iremos viendo. Me lío, es que este informe anual tiene muchísima información
voy a intentar de ordenarla lo mejor posible y centrarme en las notas que he ido puesto en el orden en el que están para no dispersarme mucho. El riesgo de circulante, ¿vale? El riesgo en relación con los inventarios, ¿vale? Que va de la mano del riesgo que hemos destacado anterior, porque si aumentan los inventarios tendrán que eh, aumentar el capital de trabajo que tienen que financiar y probablemente tengan que aumentar esa línea revolving. Esa línea revolving está respaldada por la deuda a largo plazo, por tanto esa deuda también tendrán que aumentarla y recordemos que paga un 9% por ello, lo cual no me interesa que sigan aumentando deuda. Por eso, para mí es otro riesgo importante, sobre todo si el escenario se torna negativo. El riesgo de mantener y lograr expandir su marca, ¿vale? Es un riesgo importantísimo porque la compañía está aspirando a convertirse en una compañía de lujo. Repito, aspirando, no es, para mí, no es a día de hoy todavía una compañía de lujo. Podemos decir que es un semi-lujo o un casi lujo. ¿Vale? Para mí es lo más parecido al lujo sin llegar a serlo, todavía no lo es. Y eso es un riesgo añadido que lo comentaremos en un segundo, creo que lo tengo puesto en la siguiente nota, por no liarme. Otro riesgo relevante es el riesgo que toma peso este año también, que es el riesgo de lanzamiento de nuevos productos, ¿vale? La compañía ha llevado a cabo pues, un lanzamiento de nuevas prendas, de diferentes estaciones, de diferentes estilos, ¿vale? Lo que llevaba años comentando que quiere hacer, desde el 2018 19 lo lleva comentando, por fin ahora este año lo acaba de poner en funcionamiento. Ha entrado ahora. En 2023 no se va a recoger nada de eso, porque, o sea, no se ha recogido, porque ya empieza para el año fiscal 2024. Y eh, será relevante ver cómo se desempeña estas ventas durante el año, porque además marcará muy clave sobre la asignación de la compañía en el sector del lujo o del sector premium. ¿Vale? Son prendas evidentemente de altísima calidad, como todas las prendas de Canada Goose, ¿vale? Pero son prendas a precios caros, un producto bastante parecidos a los de Moncler, he estado revisando. Han puesto a vender sudaderas, chaquetas ligeras, hasta chándales he visto también, o sea, pantalones, jerseys, o sea, me ha hecho una variedad de ropa bastante más ligera, tipo más primaveral. Verano, evidentemente, todavía no están atacando como tal, pero lo que quiero decir es que son productos que están a precios de auténtico lujo. Entonces, quiero ver cómo se desempeña eso, porque me va a decir si la compañía está logrando convertirse en una compañía de lujo o si, por el contrario, está todavía muy lejos de serlo, ¿vale? Por eso para mí es un riesgo relevante este año, ¿vale? Y luego hay 2 riesgos añadidos, ¿no? El primero de ellos es, aquí mencionan, curiosamente, el riesgo de las interrupciones en el ecosistema bancario en Estados Unidos, ¿no? Que, comento, dicen que es curioso, ¿no? Que comenten este año pues, este riesgo, ¿no? Evidentemente relacionado con la quiebra del Silicon Valley Bank en marzo y de otros bancos regionales, que provocó pues, ese pánico bancario que parece que ya se ha disipado, pero que todavía no se puede cantar victoria, no sabemos cómo se va a desempeñar, no sabemos lo que va a suceder, no sabemos si llegará recesión o no, pero no es el primer informe anual en el que lo veo, como os comento a los que hayáis visto el análisis de la situación de la oportunidad especial en Teleperformance, ellos también lo comentan en su informe anual el tema del riesgo de colapso bancario en Estados Unidos o de recesión relacionada. Entonces, vemos que varias compañías comienzan a expresarse sobre ese riesgo, por lo cual veo en general la comunidad bastante positiva y bastante cercana a la idea de que la recesión no se ha dado y no se va a dar, pero yo la verdad que no estoy muy seguro, o no estoy tan seguro, por no decir que tengo mi opinión es que probablemente sí se dé,
porque lo veo en los diferentes informes anuales de diferentes compañías que lo están comentando. Entonces, el riesgo está ahí, evidentemente no se sabe qué va a pasar, pero es un riesgo que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, ese riesgo va relacionado con el riesgo real, que más que la recesión en sí, es la consecuencia de la recesión, porque es que lo que quiero destacar es que lo que nos comentan es que en caso de una recesión puede que se disminuya el gasto y consumo discrecional, por lo que ya me está diciendo que la compañía se sabe a sí misma que sufriría en caso de recesión porque se autoconsidera eh, aún en parte como consumo discrecional de no lujo, porque el lujo normalmente actúa de forma defensiva en recesiones. Entonces, yo creo que una de las dudas que hay también en el mercado es que en caso de recesión, la compañía cómo se va a comportar. No tenemos un histórico, no sabemos cómo lo ha hecho en anteriores crisis, ¿vale? Más allá de la crisis COVID. Entonces, yo creo que también es un riesgo que el mercado está canalizando en sus acciones. Ya llevaba canalizándolo eh, todo el último año, yo creo, desde que nació la idea de recesión. La han castigado bastante, pero yo creo que porque el mercado comienza a descontar que, bueno, yo creo que se haya más que descontado que en caso de recesión la compañía puede sufrir. Y creo que es algo que se ha agravado un poco más en esta publicación de resultados, donde lo veremos más adelante, se empiezan pues, a ver esas dudas. Y para mí es otro de los argumentos quizás bajistas contra la compañía. ¿Vale? Bueno, visto los riesgos, vamos allá con el desempeño de la compañía, ¿no? Los principales factores que pretenden llevar a cabo y que puedan afectar a su rendimiento, ¿no? En primer lugar, nos hablan del crecimiento en el canal de ventas directas al consumidor, ¿vale? Aquí de momento todo bien, dicen que van a continuar con esa expansión, que van a continuar trabajando en la apertura de nuevas tiendas, ¿vale? Y también en el comercio electrónico, aunque en menor medida, ¿vale? Y nos dicen que, bueno, que eso puede retrasarse, pues, si las condiciones globales no lo permiten, ¿no? Evidentemente. Entonces, lo que nos habla es de que el tema del COVID, que yo creo que todavía no tiran no dan por finalizado el tema del COVID, porque yo creo que es, como he comentado, es de las pocas compañías que sigue sufriendo duramente el tema del COVID. Eh, pero bueno, parece que el tema del COVID ya se va a quedar atrás. China ya ha puesto en marcha su reapertura. En el cuarto trimestre de este año fiscal veremos a ver cómo se ha desempeñado, porque China ha abierto, así que vamos a ver si la demanda está respondiendo ahora que China comienza a abrir. Esperamos que la pandemia, pues recientemente pues, la OMS desactivó la alerta de pandemia por fin, desde el 2019, bueno, 2020. Así que bueno, parece que eso ya se empieza a quedar atrás. Luego nos hablan del tema de los nuevos productos, que como ya hemos comentado, más allá del tema del calzado del Canada Goose que siguen desarrollando y tal, sobre todo es el tema de nuevos productos, nuevos estilos, nuevos usos y nuevos climas, ¿no? Que es lo que hemos dicho de esa gama de nuevos productos que han sacado y que será muy, muy relevante, insisto, para mí, el desempeño de estos productos. Por eso, para mí, el año fiscal 2024 es uno de los años clave en Canada Goose, porque eh, puede dar un paso enorme hacia el lujo, hacia convertirse en una compañía de lujo, o puede demostrar que todavía le queda mucho camino por delante. Y eso, pues evidentemente, no es lo mismo valorar a una compañía si es lujo, que si es premium, que si es semilujo, ¿vale? Entonces, es relevante eso también. Y si el desempeño es bueno, evidentemente el mercado la premiará, eh, porque pasará a estar asignada a un sector más de lujo. También veremos en caso de una recesión cómo se comportan sus ventas, porque eso es otro de los argumentos que aclararán las dudas de la compañía. Si una recesión es capaz de mantener las ventas, pues de crecer muy poco, pues demostrará que la compañía es resiliente, ¿vale? Y se le asignará una mayor valoración, evidentemente. Pero si sufre mucho en caso de una recesión,
pues lo que queda claro es que sigue siendo consumo discrecional puro, que todavía no ha alcanzado el lujo y que va a sufrir como el resto del sector discrecional en caso de recesiones y evidentemente eso asignará un múltiplo menor. Entonces, todo eso habrá que tenerlo en cuenta de cara al análisis final que haremos y a la valoración. Nos hablan también del tema de Ucrania y Rusia, que bueno, que ya lo hablamos en el informe anual anterior, no representaron el 1% de las ventas ni siquiera y nada, no es relevante. Más aspectos con el tema de la estacionalidad, ¿vale? Nos hablan aquí de que eh, el 79% de los ingresos mayoristas se generaron en el segundo y tercer trimestre, ¿vale? Y es relevante que poco a poco parece ser que se va diluyendo esa estacionalidad, ¿vale? Ya no es solo el Q2 y el Q3, como veíamos hace algunos años, ahora ya es el Q2, el Q3 y el Q4, porque las ventas minoristas se concentran en el tercer y cuarto trimestre, como vamos viendo. Por lo cual, poco a poco, pues están dispersando un poco esa estacionalidad, todavía queda mucho trabajo por delante. Vamos a ver también cómo se desempeña esa campaña de nuevos productos, a ver si consiguen poco a poco ir diluyendo esa estacionalidad. Pero veo pues ligeras mejoras en este sentido, ¿no? Aquí nos explican algo que he explicado en los últimos informes anuales, ¿no? Nos dicen que, guiados por la demanda esperada y los pedidos al por mayor, normalmente fabricamos de forma lineal a lo largo del año fiscal, ¿vale? Esto es lo que explicaba yo en otros años, en el cual os decía que en el cuarto trimestre ellos reciben los pedidos de las ventas mayoristas, ¿vale? O gran parte de los pedidos para todo el año. Entonces, a partir de ahí ellos llevan a cabo su fabricación para los mayoristas y también para las tiendas minoristas que tienen, porque en base a eso hacen el cálculo de el crecimiento que se espera en esas tiendas, que según yo he estado viendo en los últimos años, normalmente el crecimiento comparable de ventas suele ir en línea con el crecimiento de las ventas al por mayor, ¿vale? Entonces, yo creo que esa es la guía que toman para la elaboración de inventario. Y a partir de ahí también, pues toman el inventario para las nuevas tiendas que ya planifican que van a abrir, ¿vale? Y eso es lo que hace que siempre incrementen los inventarios eh, de forma agresiva, porque está en una fase agresiva de expansión, ¿vale? Entonces, habrá que ver cómo evoluciona eso, a ver si poco a poco van mejorando en esa gestión de inventarios, que sería pues algo para mí positivo. Vamos con más aspectos relevantes, ¿no? En primer lugar, pues nos hablan de que la compañía ha abierto un- una empresa conjunta en Japón con un antiguo proveedor, bueno, con un antiguo, no, con un que era un distribuidor, perdón, ex distribuidor de la compañía, y lo que han abierto es una especie de Canada Goose Japón, ¿vale? En la cual pues, la compañía tiene el 50% del poder de voto y la otra compañía, que es Saxaby, pues tiene el otro 50%, ¿vale? Y en lo que nos dicen, ¿no? Lo que me quedo es que inicia su expansión en Japón, ¿vale? Abre ya su primera tienda minorista allí. Hasta ahora no tenía ventas en Japón, no tenía tiendas en Japón. Así que parece que continúa su expansión en el mercado asiático, ¿vale? Y vamos a ver cómo se va desempeñando. Luego, pues nos hablan de que la compañía tiene, em, vale, es que veréis luego en los estados financieros, en el cash flow, una partida que es de opciones, unas opciones de put. Y es que la compañía, pues el acuerdo que tiene con su asociada ahí en Japón es que esta asociada puede vender su participación, ¿no? Ese 50% que tiene de la compañía, en caso de que se desencadenen ciertos sucesos que la compañía no me especifica, me gustaría saber exactamente cuáles son, en un plazo de 6 meses de que se produzcan, ¿no? Entonces, si se producen estos sucesos, eh, lo que tiene la compañía es, cada Go tiene vendida opciones put, de manera que se vería obligada a comprar esa participación eh, a su análoga en Japón. Que, bueno,
no lo veo relevante, sinceramente. De hecho, me gustaría más que toda la participación en Japón fuera de Canada Post, pero, pero bueno, que el caso es que no es tampoco muy relevante, no comáis mucho la cabeza con ello. Nos hablan de programa de transformación, ¿vale? Que ese programa de transformación nos dice que trabajará para aumentar la eficiencia operativa mediante la optimización de la producción, de las adquisiciones, el desarrollo de personas y recursos, el enfoque en nuestros consumidores para permitir el crecimiento sostenible, la rentabilidad y el valor a largo plazo, ¿vale? Un montón de cosas, ¿no? Que pretenden hacer. Hasta ahora, palabras vacías hasta que no se materialice, ¿vale? De momento no parece que se esté controlando nada de eso. A esto acaba de iniciarse ahora, esto se ha puesto en marcha en abril de 2023, es decir, que esto entra ya a jugar en el año fiscal 2024, ¿vale? Por tanto, vamos a ver este año 2024 cómo funciona. La compañía nos dice que aquí a 2028 pretende ahorrar 150 millones en costos, ¿vale? Lo cual, si lo ejecuta, pues evidentemente es muy, muy positivo y es un trabajo de eficiencia muy, muy bueno y que va a impulsar claramente los márgenes operativos, que es algo que me gustaría ver. Pero de momento acaba de empezar, no sabemos cómo va a suceder, así que veremos cómo se sucede esto. Luego, pues bueno, como siempre, nos hablan de que venden en dos segmentos, al por menor y al por mayor. En el caso del por menor, nos hablan de que la compañía tiene este año 51 tiendas minoristas, es decir, 10 tiendas más que el año pasado, ¿vale? Sí que ha pasado de las 2 tiendas que tenía en 2018 a las 51 que tiene a día de hoy. O sea, que os podéis hacer una idea de esa expansión tremenda que ha llevado a cabo, ¿vale? Y nos hablan de que tienen 57 mercados de comercio electrónico, ¿vale? El año pasado tenía 51, puede ser. No sé si lo he puesto aquí. No lo he puesto, creo que el año pasado tenía 51 tiendas, mercado electrónico. No, tenía 56. Si no recuerdo mal, tenía 56 tiendas online. Así que este año tiene 57, o sea que lo que vemos que lo que comentamos en informe anual del año pasado, que ya en el tema del e-commerce ya no están trabajando mucho más. Seguramente ese 57 sea de Japón, que han abierto también. Así que esa tienda online, y claramente en las tiendas online se enfría la cosa porque es positivo, ¿eh? No es algo negativo porque la idea es aumentar ese flujo a las ventas físicas, ¿no? En las tiendas físicas, es donde los clientes viven esa experiencia de lujo que es la que la compañía trata de transmitir y que yo creo que es clave para ir construyendo esa imagen de lujo, ¿vale? O sea, si tú llegas allá a la tienda, la sensación de lujo es tremenda, no solo ya por lo que es la tienda en sí, la decoración, sino por el trato que recibes en la tienda, con lo cual esto es muy relevante, eh, que el flujo vuelva hacia las tiendas minoristas, ¿vale? Porque eso va a hacer que aumenten las ventas mucho más allá de lo que van a aumentar por el canal online, en el cual lo han hecho muy bien, porque evidentemente Canada Goose es un producto de muchísima, muchísima calidad, ¿vale? Eh, porque el lujo no es solo imagen, es calidad. De hecho, la imagen se construye en base a la calidad. Pero ahora lo correcto o lo más positivo es que efectivamente fluya hacia las tiendas minoristas. Lo veremos en detalle en el estado financiero, pero como pequeño resumen, vemos un crecimiento de los ingresos de un 11%, que está bien en un año complicado, pero es insuficiente, ¿no? Teniendo en cuenta pues, toda la campaña de trabajo e inversión que están llevando a cabo. Aún así, es mejor que su guía baja, que era de un crecimiento del 7%, ¿vale? La han superado con creces. Por lo tanto, pues habrá que estudiar en detalle por qué han crecido tan poco este año, ¿no? Y digo tan poco porque, oye, un 11% en un año difícil para la compañía, bastante complicado, sigue siendo un dato muy, muy positivo. No me voy a tener aquí, ya lo veremos luego en los estados financieros. Como pequeño resumen, aquí también tenemos que la caja se mantiene sin cambios, que el capital de trabajo continúa aumentando por el incremento de inventarios de nuevo. Seguramente esto es algo que al mercado no le ha gustado nada porque no le gusta cada vez que el capital de trabajo le aumenta porque el free cash flow eh, sufre ese castigo, ¿no? Entonces, puede ser que sea otra de las cosas que al mercado no le hayan gustado
pero que si venís siguiendo la compañía, sabéis que es algo normal, es algo que tiene sentido y que cuenta con efectivo suficiente para gestionarlo y además cuenta con esa línea revolving que todos los años eh, utiliza y deja pagada. Por lo cual, ya lo veremos luego, pero bueno, el tema de los inventarios no me parece tan grave en ese sentido. Si se entienden bien, por supuesto. Em, bueno, esto siempre lo comento, el tema de cómo registrar las ventas, no me voy a tener aquí. Lo importante es que eso no cambie, que sigan registrándolas igual. Nos habla también de que hay un nuevo régimen de impuesto mínimo global del 15%, que se fue lanzado por la OCDE. Entonces, nos hablan de que probablemente que entrará en funcionamiento en 2024. Bueno, en- sí, en enero del 24, vaya. Por tanto, probablemente el año que viene no lo creo, pero probablemente el año fiscal 2024 y sobre todo el 2025 se han beneficiado de mejores tasas impositivas, ¿no? Habrá que verlo si, si luego se lleva a cabo. Para destacar también tenemos el margen bruto, ¿no? Que a medida que el peso sobre la venta del lado minorista se vuelve predominante, pues ahí vemos que va mejorando. Pero es que además, lo veremos, el margen bruto de las ventas a por mayor ha aumentado mucho, o sea, ha mejorado bastante en este año fiscal 2023, lo cual es muy positivo y, y es algo que yo creo que ha pasado desapercibido, pero es muy relevante porque va a seguir impulsando esa mejora del margen bruto durante los próximos años, ¿vale? Probablemente de aquí a 4 o 5 años, al ritmo que está mejorando los márgenes brutos, ese margen puede alcanzar el 70%, ¿vale? Lo veremos luego en detalle, pero aquí parece que crece poco, pero es también porque ha habido un aumento en el costo de ventas porque han acumulado más inventarios de lo habitual. Y eso es porque previsiblemente se preparan para una mayor demanda en el año fiscal 2024. Entonces, eso es lo que hace que el coste de ventas no es que haya aumentado como porcentaje, sino que, em, o sea, no es que haya aumentado el costo de ventas como porcentaje, sino que se debe a que han acumulado más inventarios todavía. Pero bueno, lo veríamos luego en detalle. Eh, Esta probablemente sea una de las razones clave de la hostia que se ha llevado a la compañía. Esa caída en el margen operativo de 14,3 al 11,1. O sea, se esperaba que empezara ya a mejorar el margen operativo como vino haciendo el año pasado, pero evidentemente el castigo ha sido horrible. O sea, el margen operativo ha caído al 11,1% por esto, por el gasto en los gastos de ventas generales y administrativos. Lo veremos después. Entre esto y mayores costos de venta, eh, se han se han se han pulido ese margen, operativo, ¿vale? La clave estará en ver si esos costos de venta están justificados o no, y si tienen sentido o no, y si van a provocar, un retorno de efectivo, futuro o no, ¿vale? Es decir, comprobar si están gastando de más o si están gastando correctamente como vienen haciendo. Porque repito, a los que venís viendo los informes anuales conmigo, de 2018, esto ha sido prácticamente lo habitual en la compañía. Pasa que es verdad que para mí, antes decía que había un dato que me había sorprendido, para mí ha sido este, el de margen operativo, porque el castigo ha sido quizás mayor todavía de lo esperado, ¿vale? Una vez estudiado y visto el porqué, es cuando he decidido ampliar mi posición, porque creo que no es tan negativo como puede parecer si solo se ven los números, pero si miras más allá, creo que el mercado me ha dado la oportunidad y por eso he aprovechado para ampliar la posición, pero lo explicaré después. Y luego vemos también que siguen con ese programa agresivo de recompra de acciones, cada vez va cayendo más, marcó un pico en 2020, si no me equivoco, de 111 millones, vamos ya por 105 millones, es decir, que están recomprando bastante, aprovechando todas estas caídas de mercado. Y esto es positivo porque también cuando la situación se torne beneficiosa, el beneficio por acción va a aumentar de forma agresiva. También otra cosa relevante que yo también creo que ha hecho que el mercado reaccione a la baja es el tema de los
ingresos netos, porque sobre todo cuando se observa que es posible una recesión, se empieza a mirar con lupa el tema de los beneficios. La compañía quiere, o sea, el mercado quiere ver beneficios, se olvida de si el coste, si los gastos de venta, porque estás expandiéndote o si tal, o sea, le da exactamente igual, lo que quiere ver es una mejora de los beneficios. Y no la ha habido. Al contrario, ha caído fuertemente el beneficio, un 25%, por lo que hemos ido comentando y que explicaremos en detalle después. Por tanto, para mí es otro de los datos que también ha podido provocar ese castigo a la compañía. Que, insisto, no digo que no sea justificado en el sentido de que es verdad que los resultados son malos, pero si se miran en detalle, para mí los resultados no son tan negativos como pueden parecer. Entran dentro de lo previsible y creo que la compañía se prepara para una expansión mayor, ¿vale? Para un crecimiento mayor. Veremos si se materializa o no. Así que, bueno, nos comentan, esto es relevante y para mí es otro de los datos negativos, es que dicen que las ventas generadas por el canal minorista fueron del 67,4%, perdón, del 66,3% sobre los ingresos totales, frente al 67,4% del año anterior. Por lo cual, esto lo que me dice es que los ingresos minoristas han sido menores que el año pasado, ¿vale? Como porcentaje total de las ventas. Y por lo que vemos es que la demanda minorista ha sido débil, ¿vale? Ha crecido en torno al 8,6% este año. Entonces, es relevante este dato en el sentido de que las ventas minoristas mm, no hayan aumentado su peso sobre ventas, porque eso es algo también que el mercado estaba pendiente. Pero también hay que tomarlo en términos comparables, porque también se debe a que los ingresos por otros, ¿vale? Esta asignación de otros, ha aumentado notablemente y eso ha dispersado un poco el porcentaje de ingresos sobre ventas del mercado minorista, ¿vale? Pero de todos modos sí que me parece pues un dato un poco negativo, pero creo que es algo puntual. Esa expansión minorista sigue llegando a cabo, pero que la demanda este año ha sido débil y por eso no ha crecido como porcentaje de las ventas, ¿no? De hecho, si vemos aquí en la tabla, vemos que el las ventas al por mayor y al por menor, la venta minorista, han crecido en moneda constante exactamente al mismo ritmo. Normalmente las ventas a por mayor crecen muy por debajo de las ventas minoristas. Por tanto, es ese primer año que vemos que las ventas minoristas eh, pierden fuelle, ¿no? O sea, pierden eh, fuerza y parece que la demanda es más débil. Y por eso yo creo que también es otra de las causas del castigo de la compañía. Y es cierto que es algo negativo. Continuamos, ¿no? Nos hablan aquí de los ingresos por segmento, ¿vale? Tenemos 807 millones que han venido del lado de las ventas a minoristas, por lo cual con 51 tiendas abiertas nos supone un ingreso por tienda de 15,8 millones frente a 18 millones del año pasado, por lo cual vemos una disminución de los ingresos por tienda del 13%, ¿vale? Que puede ser otra de las razones por las cuales el mercado haya podido penalizarlo, porque hasta ahora iba ascendiendo, ¿vale? Pero este dato pues, no es quizás el más puro o el más relevante porque tengamos en cuenta que muchas de ellas, sobre todo las de Asia, han tenido cierres, han tenido limitaciones eh, y muchas se han abierto recientemente, por lo cual es más interesante tomar el dato de las crecimiento de ventas comparables, que la compañía nos lo ofrece por primera vez este año, por lo cual es positivo porque es un dato muy importante para medir el crecimiento. Hasta ahora yo iba estimando que el crecimiento de ventas comparables iba en línea con el crecimiento de ventas al por mayor, ¿vale? Ventas comparables, es decir, las ventas en las mismas tiendas que el periodo anterior, ¿vale? Entonces, me parece relevante crear el aporte y vamos a ver qué tan lejos estábamos de esas estimaciones que estábamos haciendo. Nos hablan aquí también de que las ventas comparables, eso es justo lo que estaba comentando, vale, las ventas comparables em, tuvieron una disminución del 2,6%, ¿vale? Es decir,
Para mí este dato es clave, y el que más podría provocar castigo de la de la cotización, o al menos el que para mí justificaría mejor el castigo, de la cotización de los resultados. Porque nos dicen que las ventas comparables caen un 2,6%, ¿vale? Por primera vez desde que inició la expansión. Eh, pero nos dicen ya también que fue claramente provocado por el tema de China, porque dicen que fue positivo, eh, si excluimos a China, ¿vale? Entonces, es una cifra mala, la verdad, es una cifra muy mala, de crecer un 2,2% en tiendas comparables. Así que básicamente todo el crecimiento que se ha visto ha sido por el crecimiento de ventas, de aperturas de nuevas tiendas, porque el desempeño en términos comparables ha sido malo. Y lo dicen claramente, dicen, durante el año finalizado, a 2 de abril, tal, dice, nos hemos visto afectados negativamente por las restricciones relacionadas con el COVID en Asia, en la región del Pacífico y particularmente en China, ¿vale? Resultó en cierre de tiendas, en horarios reducidos, tráfico minorista significativamente menor, ¿vale? Por el tema del turismo que hemos comentado, algo que no fue así en el periodo anterior, ¿vale? O sea, que ha sufrido más la pandemia este año que en el anterior, ¿vale? Entonces nos dicen que, lo que han visto es una buena demanda minorista, ¿vale? Con una vuelta a las tiendas físicas, por lo cual las tiendas, las ventas online empezarán a flaquear, como hemos estado viendo, ¿vale? Pero nos dicen que en Asia la cosa va muy mal por culpa de China, ¿vale? Y las restricciones COVID les ha afectado más que el año anterior. Por lo cual, sabemos lo que ha ido pasando en China con los cierres y esa política restrictiva, eh, hasta prácticamente inicios del 2023, que se ha llevado a cabo la reapertura. Así que, pues ha sido un desastre para la compañía. Y nos hablan que las ventas a por mayor bien, ¿no? Nos dicen que siguen creciendo en línea con lo habitual, rozando el 9%. Está muy, muy bien, a mi gusto, ¿vale? Pues, las ventas a por mayor yo creo que es las medidas más puras sobre cómo está siendo el desempeño global, sobre todo en términos comparables. Siempre lo uso de comparativa. Y eh, veremos cómo se desempeña en este año. Vamos a la segmentación geográfica, muy, muy relevante. Otra vez este año tenemos muchos detalles interesantes aquí, ¿vale? Lo primero de todo es que empezamos, que como empezamos a ver en 2022, en el 2023 se ha demostrado que Europa está creciendo con mucha fuerza, ¿vale? Este año es la líder del crecimiento, con un crecimiento del 11,6%, 15% en moneda constante, ¿vale? Eh, Cuando digo Europa, insisto, me refiero a toda la región EMEA, Europa, Oriente Medio y África. Siempre digo Europa por resumir, pero es toda esa región. Em, lo que ha sido positivo también es que la región de Canadá ha vuelto a crecer fuerte este año, ¿no? Vemos que crece un 13%. eh, en moneda constante, pues evidentemente es, en según lo informado, es la líder de crecimiento este año, ha sido la que más ha crecido, un 13,1%, ¿vale? Pero en moneda constante, repito, quien ha liderado el crecimiento ha sido esa región EMEA, ¿vale? Pero aquí tenemos, pues, los detalles más relevantes, que es que la región que lleva años tirando del crecimiento de la compañía, ¿vale? Esa región de Asia-Pacífico, lo que tenemos es que este año ha se ha ampliado completamente, ¿no? O sea, el crecimiento de ingresos ha sido del 8,3% y viene de la mano de la apertura de nuevas tiendas, porque, realmente en términos comparables ha decrecido el crecimiento, de ingresos. Por lo cual, vemos que la cosa está bien jodida en Asia, por culpa de China, ¿no? El COVID le ha jodido muchísimo y es que no crece ni a doble dígito, es que ha sido la que peor desempeño ha tenido de todos. Pero, oye, también, eh, por el lado positivo, digamos, que Asia crezca un 8% en su peor año, también me habla bien de la fuerza que hay en Asia Pacífico. Por tanto, considero que esto ha sido algo puntual por el tema de las restricciones COVID que se han sucedido en Asia,
pero que el año que viene deberíamos de ver un incremento relevante ahí. Por eso me parece importante fijarnos en el cuarto trimestre, que luego veremos. Ya lo decía el año pasado que me interesaba mucho ver cómo iba a ser el desempeño del cuarto trimestre, porque en el cuarto trimestre de este año fiscal se ha producido la reapertura de China. Entonces queremos ver si China sale con fuerza o si ya se ha quedado bajo el crecimiento, ¿vale? Em, luego comentado dice que no solo hablamos de China, también siendo realistas, la cosa en Canadá, Estados Unidos, incluso Europa, Medio Oriente y África, pues se ha enfriado. Ninguna de ellas supera un crecimiento del 20%, ¿vale? El año pasado lo hacían todas, este año ninguna de ellas crece por encima del 20%, por lo cual no ha sido un buen año para Canadá Goose, ¿vale? Ya no solo estamos hablando de China, estamos hablando en general, no ha sido un buen año, no ha sido un buen desempeño. Creo que puede haber tenido que ver el tema de que haya sido unos inviernos menos fríos, porque la compañía todavía seguía concentrada o sigue concentrada en esas ventas eh, de, de abrigos de condiciones extremas. Pero bueno, en cualquier caso, sea por eso o no, más allá de Asia, que sí que tiene que ver con el tema del COVID, en el resto de situaciones geográficas el crecimiento ha sido débil, esa es la realidad. Y por eso para mí tiene sentido que el mercado haya castigado un poco a la compañía. Aunque no es algo nuevo, es algo que ya se sabía. Entonces, eh, quizás por eso digo que se han podido pasar un poco de más. Y por eso también tiene sentido que estén lanzando ahora esa nueva gama de productos, de otras estaciones y tal. Y por eso para mí es muy relevante cómo se desempeñe esa nueva gama, porque eh, será clave para medir el crecimiento potencial futuro o si la compañía empieza a enfriarse, ¿vale? Entonces, es algo que me parece relevante. Dicen que este párrafo, bueno, lo he señalado porque me parece un párrafo clave, en el cual nos dicen que en Canadá las ventas crecieron por el aumento de tiendas y la vuelta de los clientes a las compras experienciales, ¿vale? Esto es relevante, pues lo que he tratado de explicar em, en otros, antes, en el informe del 2022 creo que también lo mencioné, pero en general no había comentado mucho sobre esto y creo que es destacable, ¿no? Que es que la compañía crea una experiencia de lujo, ¿vale? Al cliente cada vez que va a las tiendas, ¿vale? Con lo cual no solo esa experiencia de lujo no solo te fomenta la compra, ¿vale? Sino que otorga a la vez más valor a la marca en sí. Y esto es algo relevante en su camino para convertirse en lujo, que es el objetivo de la compañía, ¿no? Entonces, bueno, me parece algo que quería destacar. Luego también nos dicen que, por otro lado, Asia ha crecido básicamente por los ingresos de Japón, de esa expansión que han llevado a Japón, ¿vale? Porque lo de China ha sido un desastre. Y la apertura de tiendas minoristas y el mercado de Toronto, ¿vale? Esa tienda también en Japón, minorista. Por lo que porque China estuvo cerrada, ¿vale? Por lo cual el e-commerce era una de las pocas vías que le quedaba para mantener ciertas ventas en China, ¿vale? Así que el poco crecimiento que veo en China ha sido más bien gracias a esas ventas por comercio electrónico que otra cosa. Y en Estados Unidos, pues lo que nos dicen es que, pues, que todo está bien, que la expansión minorista y la apertura de nuevas tiendas está siendo respondida, pero bueno, yo lo que veo es un crecimiento débil en Estados Unidos y que luego lo comentaré también mirando los resultados del cuarto trimestre. Aquí tenemos el tema de los márgenes, porque como hemos dicho, el sector minorista proporciona márgenes eh, tremendamente superiores a los que proporcionan las ventas al por mayor, ¿vale? Como que el 76,3% de margen para las ventas minoristas y el 49,7% es el margen que tienen las ventas al por mayor. Sin embargo, este año, como hemos visto, los ingresos minoristas no han mejorado como porcentaje de las ventas y de hecho han empeorado este año. Por tanto, la razón de que hayan mejorado los márgenes es esta mejora sustancial para mí en los márgenes de las ventas al por mayor, ¿vale? Han pasado un margen del 47,8 al 49,7, es decir, una mejora de casi 200 puntos básicos y que por tanto ha impulsado esa mejora del margen bruto total de la compañía, lo cual
me parece un aspecto positivo. Em, mm, vale, bueno, sigo con esto también. Pues, el tema de las ventas de otros tiene que ver con ventas de familiares y amigos y empleados, ¿vale? O sea, un programa que da cada compañía de facilitar a empleados y a sus familiares compras en la compañía. Entonces, también se ve un crecimiento fuerte ahí en esos ingresos por esas compras por empleados, amigos, familiares, que, a ver, que no es algo que yo diga que me guste, o sea, no puedo decir que me guste como tal, pero sí que me parece muy positivo porque si yo veo que los empleados, que son los que más conocen la empresa y la marca y el producto, y sus familiares se están hinchando a comprar artículos, aprovechando que pueden hacerlo con cierto descuento, por eso el margen bruto aquí cae. ¿Vale? Eso me habla de que la calidad del producto y la marca que están comprando la consideran realmente de valor, porque si no, no irían a comprar y a dejarse el dinero en estas tiendas. ¿No? Cual me parece positivo eso de que los empleados y familiares y amigos pues estén haciendo uso de esa capacidad que le da la compañía de comprar eh, con con cierto descuento, ¿no? Y aquí nos hablan de que sobre todo en ese segmento minorista, lo que han hecho es aumentar el aprovisionamiento de inventarios de materia prima obsoleta, que, a ver, no es un monto relevante, pero hay que tener cuidado ahí porque eh, no quiero ver en el futuro que esto aumente o que se siga desempeñando un aumento en materias primas obsoletas, porque eso me diría que hay eh, inventario que no está saliendo, ¿vale? Vamos con más detalles. eh, el tema de los empleados, que ya lo he comentado, me he adelantado aquí. Eh, vamos con los gastos de venta generales y administrativos, ¿no? Que es la clave de este informe anual, básicamente. Nos dice que tenemos 27 millones de gasto adicional en nuevas tiendas, ¿vale? Es una inversión fuerte. Tenemos 20 millones en fluctuaciones cambiarias desfavorables relacionadas con el préstamo a plazo fijo y el capital de trabajo, ¿vale? Esto lo explico después. Tienes 15 millones en gastos adicionales de personal, ¿vale? De nuevas contrataciones, son cosas de esperar. 8,5 millones en inversión en tecnología para empresas en crecimiento, ¿vale? Bueno, yo voy escribiendo las notas conforme voy avanzando, entonces pongo aquí eh, 8,5 millones en tecnología de empresas en crecimiento, que no sé qué cojones es, ahora sí lo sé porque lo fui mirando después. Y esto tiene que ver con el tema del el plan de transformación, ¿vale? Han hecho bastantes fichajes en, en esa línea y eso ha llevado a cabo costes incrementales aquí, ¿vale? Lo voy a dejar aquí puesto. Tiene que ver con el plan de transformación. Vale, y luego, bueno, tenemos 4,5 millones incrementales en marketing. Entonces, por lo que vemos en estos aumentos, esos 100 millones que ha aumentado los gastos de venta generales administrativos, son todo aspectos coherentes a la expansión que está llevando la compañía. Son gastos de nuevas tiendas, de personal para todas esas tiendas, de cambios en el working capital, de eh, el plan de transformación que han llevado a cabo, o bueno, perdón, que comienzan a llevar a cabo, que vamos a ver cómo se desempeña y más gastos en marketing, que es evidentemente necesario para esa expansión que está llevando a cabo, ¿no? Entonces, eh, quizás lo que menos me gusta de este aumento son esos 20 millones relacionados con los cambios en el préstamo y el capital de trabajo, ¿vale? Lo veremos después. Tiene que ver con la recompra de acciones, ya lo anuncio. Bueno, con la recompra de acciones y con cambios en la estructura de la línea revolving. Nos hablan, ¿vale?, de que el impacto de China en Canada Goose,
¿vale? Nos dicen que las tiendas no han estado en plena capacidad y que los costos de cierre temporales por la pandemia han supuesto un gasto mayor que incluso en la pandemia, cuando tuvo el pico de la pandemia normal, ¿vale? O sea, China ha sufrido más este último rebrote y encierre que lo que sufrieron en la propia pandemia original, ¿vale? Entonces, vemos que el castigo ha sido muy relevante para la compañía. Eh, pues también nos hablan aquí de, esto es lo que os iba a comentar, del plan de transformación. Dice que la compañía se ha dejado 8 millones en el apoyo a actividades estratégicas, incluido el plan de transformación y costos asociados con la asociación nueva que han hecho en Japón. Vale. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Eh, estos 8 millones, ¿vale? Parte de ellos han ido a ese programa de transformación que, en el cual han fichado a directivos muy top para dirigirlo, ¿vale? Lo de Japón son 2,6 millones de ese total, ¿vale? O sea, no es tampoco muy relevante. Em, y tiene que ver con la participación en efectivo que tomó la compañía en la asociación, ¿vale? Entonces, lo que me quiero centrar un poco es en ese incremento en los costos de venta que, al igual que en años anteriores, está relacionado a esa expansión minorista y esa estructura de costos fijos que cada vez es más alta, por lo cual no me parece que haya un problema ahí. O sea, no veo un problema ahí. Creo que sigue en línea con lo que hemos visto en los últimos años. Por eso no me parece alarmante y no me parece que haya que eh, tirar todo por la borda y madre mía, ¿qué está pasando aquí? O sea, si vas siguiendo la compañía y has estado viendo los informes anuales, entiendes el posicionamiento de la expansión de la compañía y entiendes los costos asociados que eso lleva, es obligatorio prácticamente que eso se esté incrementando por encima de las ventas. Pero quizás el problema está siendo en que cada vez, si las ventas no responden a ese crecimiento, como ha sido este año, donde las ventas han crecido solo un 10 y pico por ciento, entonces te encuentras que el incremento de costos o de gastos de venta está siendo muy superior al crecimiento de ventas en sí. Y ya la dilución empieza a ser agresiva. Entre eso y que has invertido más en costos de venta porque has incrementado los inventarios, porque te preparas para una expansión de ventas, probablemente relacionado con la reapertura de China, pues te quedas que los márgenes operativos se van pues, a tomar por culo. Y eso ha sido, yo creo, una de las claves del castigo de la compañía en estos resultados. Esa caída de los márgenes operativos que, insisto, que si se entiende, es verdad que es mala, o sea, no hay que quitar el peso, o sea, son malos, pero tienen sentido y, sirven a un proyecto que la compañía está llevando a cabo y que hasta el momento está demostrando que ha desempeñado bien. Por cierto, la última vez que incrementó ese gasto en inventarios adicional a lo habitual, fue para prepararse para un incremento de ventas, eh, fue en el año fiscal 2021. Y en el año fiscal 2022 lo que tuvimos fue un ingreso de 21,5%, cosas así. Entonces, normalmente si la compañía aumenta su reserva de inventarios, suele ser porque ve un impulso en la demanda que va a tener que satisfacer. Entonces, la cosa es a ver si efectivamente se lleva a cabo o no, ¿vale? Poco más aquí, ¿no? Nos dicen también que el impuesto de la renta, la tasa se vio afectada por la nueva medición no deducible de la contraprestación contingente y ese pasivo de opciones de venta asociados con Japón. Entonces, veremos a ver también cómo va evolucionando el tema de la tasa impositiva, que este año ha sido eh, alta, o sea, ha sido superior al 25%. Veníamos de que se estaba estableciendo ya por debajo del 20%. Y este año ha sido del 25% y nos dicen que tiene que ver con eso, con el tema de esas opciones put que no se han podido deducir de ese acuerdo con Japón y por tanto pues han pagado también por ello.
Vamos con el cuarto trimestre. Para mí es súper relevante. Ya lo comenté bueno, yo creo que todos los años lo comento, que me fijo mucho en el cuarto trimestre, pero en el año pasado, en el año fiscal 2022, comenté que para mí los resultados del año fiscal 2023 me iba a fijar sobre todo en el cuarto trimestre, porque es el trimestre de la reapertura de China y quiero saber si la cosa mejora ahí y si eh, la demanda va a responder al crecimiento de la compañía. Y lo que me encuentro es que sí, de momento vemos un cuarto trimestre con un crecimiento del 31%, ¿vale? Me gusta mucho ese crecimiento. Veo una demanda fuerte minorista que coincide con la reapertura de China, por lo cual me hace prever un año ya más acelerado, ¿vale? Por lo cual, las ventas en Asia deberían de incrementar con fuerza, ¿vale? Si lo revisamos, lo veremos ahora. Vemos que los costos de venta generales y administrativos crecen un 13%, ¿vale? Creo que es el primer trimestre en cual los gastos de venta generales y administrativos crecen por debajo del crecimiento de los ingresos, por lo cual eso me parece muy, muy positivo, muy relevante. Creo que es algo que en el mercado no se ha fijado tampoco, pero me empieza a hablar de que puede ser que ya empiece a trabajar en esa mejora del margen EBIT rápidamente, ¿vale? Y eso tiene sentido también porque si miramos la guía que ha dado la compañía para 2024, hablaban de un margen EBIT, no sé si era de 15 o el 16%, ahora mismo no lo recuerdo, pero vienen de un 11, o sea que es una mejora muy significativa y mejor incluso que en el 2022 fiscal. Por tanto, a mí este dato me ha gustado mucho, que los gastos de ventas generales y administrativos crezcan de forma controlada por debajo del crecimiento de los ingresos y me habla de que empieza a haber cierta eficiencia aquí, con lo cual no sé si será no sé si será porque ya han hecho ese gasto eh, más grande en el resto del año, pero es el primer cuarto trimestre que veo y me parece muy relevante. Eh, Otra cosa que he visto que comentaban es que la compañía tenía pérdidas netas. Si vais siguiendo los resultados, como hemos visto, la compañía prácticamente en casi todos los cuartos trimestres y en casi todos los primeros trimestres, la compañía tiene pérdidas netas por la estacionalidad de sus ventas. O sea, sus costos fijos, sus gastos fijos de venta, generales y administrativos, se mantienen en los trimestres, pero las ventas no. Las ventas son extremadamente inferiores en el cuarto trimestre, ¿vale? Cada vez está mejorando eso, pero todavía son muy bajas comparadas con el tercer o segundo trimestre. Pero es que las ventas del primer trimestre son ridículas. Normalmente suelen responder al 5%, 6% de las ventas de todo el año en un trimestre. Por tanto, tiene sentido que en esos dos trimestres la compañía sufra pérdidas de forma habitual. Y por último, destacar también el tema de la recompra. Esta gente sigue muy agresiva recomprando acciones, ¿vale? Tienen a cierre del cuarto trimestre 14,5 millones de acciones, que es algo que me parece muy positivo y que mejora, por supuesto, el beneficio para el accionista. Así que veremos cómo continúan ahí. Aquí tenemos el dato de crecimiento de ventas comparables en el cuarto trimestre, ¿vale? Esto es muy relevante. Nos dicen que fue del 6,9%, ¿vale? Este es el crecimiento que llevan las tiendas que llevan al menos 12 meses abiertas comparado con su ciclo anterior, ¿vale? Entonces, lo que tenemos es que se confirma algo que veníamos comentando, que es que el ritmo de crecimiento de ventas comparables suele ir acorde al crecimiento de las ventas al por mayor, ¿vale? Eh, en moneda constante, por supuesto, para tener una referencia. Por lo tanto, el resto de crecimiento es el efecto de nuevas tiendas abiertas, ¿vale? Entonces, teníamos que el año pasado el crecimiento de ventas al por mayor era del 7%, y lo comentamos además en el informe anual del año pasado. Al ver el cuarto trimestre decíamos, vemos que las ventas mayoristas crecen solo un 7%, por lo cual eso me dice que probablemente el crecimiento comparable de las ventas sea en torno al 7%,
en el año fiscal 2023, por lo cual ya me preludia un año fiscal débil. Es decir, lo que quiero es que veamos que se puede ir, poco a poco, haciendo previsiones lógicas sobre lo que se puede esperar para el año siguiente. ¿Por qué digo esto? Porque si esto se ha ido cumpliendo en estos años anteriores, evidentemente este año puede ya dejar de cumplirse, ¿no? Pero lo habitual es que se siga cumpliendo. Y lo que vemos es que las ventas al por mayor este año, o sea, este cuarto trimestre, aumentan un 17,6% en moneda constante. El año pasado era un 7 y hemos tenido que las ventas comparables han crecido un 7. Este año nos dicen que crecen un 17% las ventas al por mayor en el cuarto trimestre, por lo cual, como primera expectativa, yo podría decir que eh, yo cabría esperar un crecimiento de ventas para el año que viene del entorno al 15%, más el efecto de las aperturas de nuevas tiendas, ¿vale? O sea, un 15% en ventas comparables, lo cual es un crecimiento muy agresivo. Y ya os adelanto que viene por la parte del mercado asiático. ¿Por qué tengo en cuenta lo de las ventas al por mayor? Porque en el cuarto trimestre la compañía recibe los pedidos de, eh, los pedidos de venta de clientes al por mayor para el año siguiente, ¿vale? Recibe los primeros pedidos para el año siguiente. Por lo que normalmente esas ventas al por mayor del cuarto trimestre se suelen equiparar durante al crecimiento, perdón, del año siguiente. Es por eso que lo tengo en cuenta, porque así es como lo he visto en años anteriores. Eh, También lo vi en el año fiscal 2022 anterior, donde las ventas a por mayor del cuarto trimestre crecieron un 7 y poco por ciento, y ahora nos dicen aquí que las ventas comparables en las tiendas minoristas ha sido precisamente pues de ese 7%, incluso un poco menos. Por lo cual, ahora me dicen que las ventas a por mayor crecen al 17,6%, ¿vale? Siempre en moneda constante, me quedo esa. Por lo cual, cabría esperar que las ventas comparables en las tiendas minoristas, ¿vale? Crezcan a ese ritmo. O sea, tiene lógica. Creo que se entiende bien. Si alguien no lo entiende bien o tiene dudas, me lo decís y lo explico de nuevo o lo comento por Twitter. Nos hablan que maravilloso porque nos dicen que las ventas al por mayor que crecen este año, este cuarto trimestre, se debe a un aumento tanto por el valor de los pedidos, ¿vale? Como al volumen de envíos de trimestres anteriores, ¿vale? Son 2 datos, positivos, porque tanto han mejorado los precios, ¿vale? O sea, han aumentado precios y eso me habla de poder de marca. Y segundo, el volumen ha aumentado, o sea, la demanda está creciendo, lo cual vuelve a eso a, eh, argumentar a favor de lo que os estoy comentando sobre, mi expectativa de crecimiento para el año próximo. Repito, pues todo esto sí se desarrolla de forma normal. Si luego ahora nos entra en el tercer trimestre del año una recesión de copón, pues evidentemente pues ya no servirá de nada, ¿no? Eh, y ahí, bueno, lo que servirá del año para ver cómo se comporta la compañía en una recesión. Es algo también muy, muy importante de ver. Que por cierto, yo creo que en caso de una recesión la compañía se va a comportar mejor de lo esperado. No, en mi opinión, en viendo su comportamiento en los últimos años, viendo cómo ha ido expandiendo su marca y viendo cómo su demanda se ha mantenido incluso en la pandemia, en situaciones muy adversas, es la sensación que me da de que puede mostrarse bastante resiliente en un caso de recesión y no actuar tan castigada como el resto del sector discrecional. Pero, insisto, no, eso no es algo que tenga confirmado, por eso quiero ver qué sucede en caso de que haya una recesión. Y el mercado probablemente descuenta que la compañía lo haga muy, muy mal en una recesión. Eh, que si efectivamente es así, pues tendrá sentido la valoración, pero si no es tan así, eh, la compañía evidentemente está tremendamente infravalorada. E incluso siendo así, lo está ya, porque es que el mercado cotiza a un precio de ridículo, la verdad. Aquí tenemos lo que yo quería ver. Cuatro trimestres, ingresos por geografía, Asia,
creciendo la friolera del 65%, 66% de moneda constante. Es una barbaridad. O sea, Asia ha salido con mucha fuerza del cierre de COVID y la reapertura de Asia tras el levantamiento de esas restricciones de China ha provocado un crecimiento muy, muy fuerte, ¿vale? Un crecimiento muy, muy fuerte en Asia-Pacífico que incluso incrementó o provocó el crecimiento en las ventas de Europa, Medio Oriente y África, porque muchas partes, o muy, no muchas, sino una parte importante de los clientes asiáticos hace sus compras en Europa, en sus viajes de turismo, ¿vale? Entonces, normalmente cuando a Asia le va muy bien, Europa suele ver una mejora en sus ingresos. Europa, Medio Oriente y África, ¿vale? Mira, en su conjunto. Por eso vemos aquí que Europa ha crecido este año también muy fuerte, un 24%, ¿vale? También, ¿qué me gusta de este cuarto trimestre? Que es que no solamente está creciendo Asia, Pacífico y Europa, es que tenemos a Canadá como la segunda segmento con mayor crecimiento, aumentando un 40%. Y tenemos a Estados Unidos, que es el lado negativo para mí em, de este trimestre, ¿no? Que es quizás algo que me gustaría destacar, porque es que parece que, como comento ahí, China y Estados Unidos juegan al gato y al ratón, ¿no? Cuando China le va muy, muy bien, a Estados Unidos parece que le empieza a ir mal. Y viceversa, ¿no? Estos años, 2 últimos años que hemos visto que Estados Unidos crecía muy fuerte, cogiéndole incluso cuota de segmento de ventas a la compañía, y ahora que Asia despierta, pues Estados Unidos sufre, ¿no? Y esto nos habla de que en Estados Unidos hay un contexto, mira, aquí lo bien, hay un contexto macroeconómico desafiante, ¿vale? Que parece ser que ha frenado las ventas, lo cual evidentemente nos hace referencia a esa crisis bancaria, ¿no? A ese riesgo de recesión por los tipos de interés que se mueven en Estados Unidos, donde el gasto parece estar ya más controlado, parece que los ahorros comienzan a agotarse y quizás este es otro de los aspectos que puede haber provocado la caída para mí, o yo lo destaco al menos, que es que parece que Estados Unidos comienza a mostrar que se va a comportar de forma al menos muy cercana al consumo discrecional habitual. Y esto es relevante porque lo que nos dice es que en un contexto malo las ventas le están cayendo. Entonces, esto es relevante porque si todos sus segmentos actúan así, en caso de recesión la compañía va a sufrir. Es lo que previsiblemente se puede ver. Pero no solo Estados Unidos está jodida, también está jodida Europa, está jodida Canadá en cuanto al tema de riesgo de recesión, pero la única que ha sufrido de verdad es Estados Unidos, que es donde parece que la cosa está más peligrosa por el tema de riesgo bancario y todo ese asunto. Pero Estados Unidos, perdón, Europa, Medio Oriente, África y Canadá se han visto beneficiadas también por ese impulso de China, ¿vale? O de Asia. En el caso de Asia también influye también el crecimiento por el lado de Japón, ¿vale? Esa parece que funciona, esa expansión que han llevado a cabo a Japón, parece que está desempeñándose correctamente, así que dato también interesante. Parece que todo lo que viene siendo Asia-Pacífico se está comportando muy, muy bien. Y la última vez, quiero destacar, la última vez que vimos un crecimiento tan sólido fue en el cuarto trimestre de 2021. ¿Y qué fue lo que pasó? Que en 2022 el crecimiento fue muy fuerte, del 21,5% en ingresos. Por eso digo que me suelo fijar mucho en el cuarto trimestre, porque el cuarto trimestre suele servir bastante de guía sobre cómo está el tema de la demanda, cómo está la demanda minorista, que es muy relevante, y cómo podría comportarse en caso de que el año se comporte de forma normal, los ingresos a lo largo del año, ¿vale? No me detengo más aquí, muchos más argumentos ahí. Lo comento aquí, ¿no? Para mí esa es una de las razones de la caída de los resultados, ¿no? El tema de los Estados Unidos, porque el mercado empieza a descontar que un escenario negativo, que no saben en qué dimensión se puede dar,
la compañía puede hacerlo mal, ¿vale? Yo creo que lo de Estados Unidos ha asustado un poco también en ese sentido. Pero es que yo creo que el precio ya descuenta, escenarios, catastróficos. Continuamos, más aspectos relevantes. Nos hablan de que en el cuarto trimestre han tenido un peor margen bruto, ¿vale? Mucho peor. Ha pasado de 69 al 64,9. Y eso también, evidentemente, es otro motivo para alertarse, ¿vale? Pero tiene que ver, ¿vale? Que es en lo que hay que fijarse, tiene que ver con que han hecho un mayor aprovisionamiento en inventario de materias primas, es decir, están acumulando más materias primas para crear más inventarios. ¿Por qué? Porque también una demanda fuerte, ya lo estamos viendo. O sea, la compañía toma también como referencia el tema de las ventas al por mayor, ya lo han dicho muchas veces, para construir sus ventas, su expectativa de ventas minoristas y hacia su fabricación de inventario. Entonces han visto ese crecimiento tan fuerte de la demanda que han incrementado el aprovisionamiento para inventarios de materias primas, ¿no? Entonces, eso ha provocado 3,3% de esa caída de margen bruto, ¿vale? Por otro lado, también nos hablan de mayores costos de productos en 90 puntos básicos, ¿no? Que es también un aspecto negativo, pero lo han compensado con una subida de precios de 170 puntos básicos, por lo cual el tema de la subida de precios parece que está claro que la compañía no está sufriendo en ese sentido. Em, Continuamos, vamos a ver que otros aspectos destacados. Nos hablan de que gastos de ventas generales administrativos el cuarto trimestre crecieron solo el 13%, que es lo que he comentado antes, lo cual me parece muy relevante. Y buena parte del gasto viene de ese programa de transformación que hemos comentado antes, del cual voy a aprovechar para hablar un poco más, ¿vale? Porque es que esta gente ha contratado a directivos de máximo nivel, ¿vale? Gente que ha trabajado en Louis que ha trabajado en Prada, que ha trabajado en eh, compañías del máximo lujo en el segmento. Por lo cual parece que quieren llevar a cabo su plan de crecimiento a toda costa con el mejor personal posible, ¿no? Buscando que convertirse en lujo. Yo creo que el objetivo de la compañía ahora mismo es centrarse en convertirse en una compañía de lujo y no tanto así en una compañía solamente de semilujo, ¿no? Pero todavía no está claro el, el posicionamiento que es, ¿no? Tenemos aquí, a ver si lo podemos ver. tú- Vamos a ver si lo puedo enseñar un segundo y comparto para que veáis, para que no lo haya visto, el tema de el plan de transformación. Entonces, lo que han hecho es contratar varios directivos relevantes para liderar todo ese plan estratégico de crecimiento que tienen, ¿no? Ese plan estratégico que ya hemos comentamos por encima en la fase uno, lo analizaremos en detalle cuando acabemos de estudiar todo para ver si vemos posible o no que ese plan se lleve a cabo y qué factores se tienen que dar. Ya adelanto que el plan es muy agresivo y se tiene que pasar todo lo contrario de lo que ha pasado estos últimos años. Tienen que pasar de tener una suerte malísima a tener muy buena suerte y que todo se desempeñe de forma perfecta, prácticamente. Entonces, ya os adelanto para cuando vaya a hacer la tesis que yo el plan de estratégico no lo tendré en cuenta o no en todas las dimensiones que la compañía lo plantea, ¿no? Que la compañía pretende alcanzar 3.000 millones en ingresos, ¿vale? Que casi multiplica por 3 y un margen EBIT del 30% ajustado. Ahora mismo estaba en el 11,2 el año pasado, o sea, es triplicar también el margen EBIT. Em, Creo que tienen que pasar muchas cosas para que se suceda y no, no tengo claro que vaya a suceder tan así. Pero lo que sí tengo claro es que sí que van a mejorar tanto en ingresos como en márgenes, porque van a seguir trabajando en esa
construcción de esa marca de lujo y con el tema de los nuevos productos que yo creo que va a ser clave en el éxito de la compañía. Y de momento a lo que iba es que han contratado a personal de máximo de máxima experiencia en el segmento, que han trabajado bien de Louis Vuitton, que vienen de Prada, ¿vale? O sea, tenemos aquí, nos comentan seguramente voy a decir mal todos los nombres, así que con perdón a todas estas personas. Tenemos aquí a Mark Blonder, que han puesto de director de ventas digitales. Este hombre nos dicen que este tío tiene más de 20 años de experiencia en el segmento de venta, de marketing digital, de venta online, de venta multicanal. O sea, es un tío con muchísima experiencia en el sector del lujo. Nos hablan de Juliette Streichenberg, seguramente está fatal dicho el nombre, pero bueno, ahí lo lleva. Es una tía que tiene 30 años de experiencia y esta mujer ha estado en Prada y Louis Vuitton. O sea, es una mujer que le sobra experiencia en el mundo del lujo. Yo creo que hacia aquí van, ¿no? O sea, construir esa imagen de lujo creo que es la clave de la compañía y hacia donde están trabajando claramente, ¿vale? Tenemos a Anna Michalcevic, que ya ha estado en la compañía, lleva ya varios años, de 2015, ¿no? Lleva ya 8 años en la compañía y ha sido, pues, ascendida ahora a esa función de tiendas globales, ¿vale? Y nos hablan también, pues, de Daniel Binder, otro tío que ha estado también en Louis Vuitton, ha estado en Macy's. O sea, vemos hacia dónde va eh, la compañía, ¿no? Que es lo que yo quiero tratar de transmitir al comentaros. Os recomiendo que lo leáis, porque es interesante. Y si consigue construir esa imagen de lujo total, creo que el éxito de la compañía está totalmente asegurado. Y de momento cuentan con las herramientas para hacerlo. Cuentan con la calidad, cuentan con la marca y cuentan con unos líderes experimentados y que saben hacer eso y que ya lo han hecho en otras compañías, ¿no? Entonces, bien, lo he dicho antes, la mejora del margen operativo en las ventas al por mayor es el lado positivo ahí y que ayudará a que se sigan incrementando em, esos ingresos netos. Y bueno, lo de Japón ya lo he explicado. Aquí estamos todos los ajustes que hace la compañía, que no me interesan mucho. Vemos ya aquí el incremento de capital de trabajo y en la deuda. Luego analizaremos en detalle después. Así que no hay mucho más relevante de este informe anual. Eh, Todo demás son cosas que ya sabemos, ya nos han comentado. Aún así, pues os las dejo detalladas. Nos da este dato, ¿no? De que el capital de trabajo neto como porcentaje de los ingresos es el 32% casi, frente al 25% del año pasado. Es decir, que datos relevantes, está empeorando en ese sentido, ya lo hemos mencionado. Y será un mayor castigo para el cash flow, evidentemente. Todo esto ya lo veremos en los estados financieros, el cash flow también, el tema de la deuda lo veremos también. Eh, no hay cambios en la línea de crédito revolving, no hay cambios en la deuda. Vale, bueno, nos comentan, esto sí que creo que no lo he mencionado, el tema de que en China ahora la compañía cuenta con 2 líneas de crédito por un total de 60 millones de dólares para su expansión allí, y en esa sí que pago interés bastante bajo, es el tipo de interés preferencial más el 0,15. Allí los tipos siguen todavía bajos y la verdad que es una buena deuda, un buen tipo de interés, mejor dicho. Ya me gustaría que fuera así el tipo de interés de la deuda principal. Nos hablan también que en Japón, con esa nueva expansión allí, también cuentan con una línea de 40 millones, 40 millones de dólares canadienses. Y otro detalle por aquí, vale, que está a un interés muy bajo, ¿no? Es la tasa base más un 0,3%.
y nos dicen que la están utilizando para respaldar la acumulación de inventarios para las ventas de temporada alta. Eso me parece un mensaje importante, porque lo que dice es que se están preparando para un incremento en la demanda en el pico de temporada, o sea, que esperan un segundo y tercer trimestre, incluso cuarto trimestre muy, muy fuerte. Eh, y por eso ese crecimiento de inventarios, ¿no? No solo en Japón, sino en el resto de divisiones. Ambas líneas de crédito se incluyen la deuda a corto plazo. Eh, Vemos que el tema de la recompra de acciones sigue muy agresivo, están comprando más o menos en torno al 1,5 millones de acciones al año, que está muy, muy bien y beneficia evidentemente al empleado. Hay quien comenta que con el precio de las acciones tan bajo, ¿por qué no recompran más acciones? A ver, no vería mal que lo hicieran, pero yo creo que teniendo en cuenta en la fase de expansión en la que están y toda la demanda que tiene el capital de trabajo, yo no haría gastos excesivos en recomprar acciones hasta que la situación de capital de trabajo no se libere. O sea, yo sí, porque se pueden encontrar con una situación difícil y de necesitar de efectivo para financiar toda su actividad, su circulante y su expansión. Entonces, yo prefiero que sigan centrados en esa expansión. Las recompras están siendo bastante positivas y de momento vamos a ver qué es lo que hacen en este en este año fiscal 2024, pero de momento están recomprando con muchísima fuerza, ¿eh? En el cuarto trimestre han recomprado 1,7 millones de acciones, o sea, es una locura. La línea está opera sin cambios, creo que poco más aquí hay relevante. Ah, mira, aquí nos comentan el tema de lo que yo comentaba del tipo de interés de la deuda, que cuando subían los tipos iba a estar cercano al 9% y aquí lo tenemos este año. eh, en la deuda deben con interés del 8,66%. Es una barbaridad. Para mí es un dato horrible, sinceramente. Uno de los pocos aspectos que para mí sí que es relativamente negativo. Y es más negativo, ¿por qué? Porque la deuda neta este año pasa a ser de 1,97 veces EBITDA, o sea, casi 2 veces EBITDA. Ya no es ese 1,2, 1,4 veces, que está bastante controlado. 2 veces EBITDA ya es un ratio importante. Y en el caso de que tenga problemas y necesite financiarse más, ya la deuda va a tocar niveles preocupantes. O sea, tiene una deuda ahora mismo de 2 veces EBITDA, casi, y a un tipo de interés del 9, es una barbaridad. Para mí sin duda, es el dato más negativo del informe anual. Y espero que trabajen en mejorar eso. Eh, por otro lado, es verdad que el margen EBITDA este año ha sido muy bajo, lo hemos visto. Entonces, el año que viene que se recuperen estos márgenes, o previsiblemente se recuperen, probablemente, si la deuda no cambia, estaríamos hablando de unas 1,5 veces, 1,4 veces, que de nuevo vuelva a ser unos niveles de deuda pues muy controlables, y que dan mucho margen de solvencia. Pero hay que tener mucho cuidado ahí. Yo voy ya a los estados financieros, no voy a entretener más en otro documento. El tema de la carta del auditor, pues lo que nos dice básicamente es que lo más complicado, lo más crítico de auditoría ha sido el tema de los inventarios y el tema de em, la subsidiaria esta de Japón que han creado, pues las opciones. Porque valorar los inventarios es súper complicado y el tema de las opciones lo mismo. Por eso es lo que más destacan, pero nada, no es muy relevante. El tema de los inventarios lo han comentado todos los años, es algo que ya sabemos. Vamos con los ingresos. La compañía tiene ingresos creciendo un casi 11% en este año fiscal, que es un crecimiento bajo para lo que es la compañía, y en la fase de expansión en la que se encuentran, pero que tiene sentido teniendo en cuenta que se han visto afectados por todo el tema relacionado con el COVID, y los cierres de Asia y toda esa movida. Entonces, la compañía a lo largo del año se ha enfrentado a todos estos problemas y que han incluido pues, una caída en el turismo, sobre todo, ¿no? Y pues así hacia la Asia, que ha sido la más afectada este año en las ventas, que recordemos que aún era y sigue siendo
el principal motor de las ventas, ¿vale? Representaba el 30% de las ventas, de la compañía. Por tanto, cuando Asia lo pasa mal, evidentemente los ingresos, se ralentizan mucho. En contraparte, pues precisamente ahora que se ha reabierto Asia, hemos visto como los ingresos 4 trimestres se han impulsado mucho, no por encima del 30%. Y para lo largo de todo el año, yo insisto en que si no hay recesión ni cosas raras, el crecimiento va a ser fuerte, más allá de al menos el 15% en términos comparables, que es el crecimiento que ha tenido las ventas al por mayor y que yo tomo como referencia. Eso más el incremento de las nuevas tiendas. Entonces, para mí, eh, esos ingresos del año deberían de rondar ese un 15-20% en crecimiento o incluso superior, ya dependiendo del desempeño y de si hay recesión o no. En cuanto al beneficio bruto, pues hay cosas relevantes, hemos ido anunciando. Lo primero es que vemos que el margen de beneficio bruto mejora sobre el 67% frente al 66,8% del año pasado, ¿vale? Y esta mejora, pues, viene relacionada por el aumento del peso sobre venta de las ventas minoristas, eh, o así ha sido durante los últimos años. Este último año no, y lo que hemos tenido es el efecto de esa mejora de márgenes de las ventas al por mayor, que también han ayudado pues, a esa mejora de el margen bruto. Tenemos que los gastos de venta generales y administrativos suponen ya el 55,9% sobre ventas frente al 52,5% del año pasado. Es decir, un incremento pues bastante fuerte y bastante alto nuevamente. Algo que el mercado no le suele gustar y sobre todo si estamos o previsiblemente estamos a puerta de una recesión, pero que es algo que realmente estamos acostumbrados a ver en los resultados de la compañía, como hemos venido viendo en los últimos años, ¿vale? Sobre todo por esa expansión internacional que están llevando a Asia, ahora también incluso en Japón, dentro de Asia y Pacífico, y aparte del crecimiento en China, Europa y Estados Unidos, además de Oriente Medio, ¿vale? Por lo cual es normal ver que estos costos van aumentando por el costo del nuevo personal, por el costo de nuevas tiendas, por el costo de arrendamientos, por el costo ahora también del plan de transformación que ya hemos comentado que están llevando a cabo y que vamos a ver cómo se empiezan a recoger los frutos y a ver si es verdad y consiguen recortar 150 millones en costos eh, en los próximos 5 años. Veremos. Tenemos los intereses netos que se mantienen más o menos en 42 millones. eh, Todavía no están sufriendo como tal ese incremento de los tipos de interés de forma efectiva, pero el año fiscal 24 se lo van a comer entero. O sea que seguramente veamos una subida relevante en los intereses netos para el año que viene, porque solo la deuda, que son 390 millones a largo plazo al 9%, estamos hablando de cerca de 35 millones o aproximadamente solo de intereses por la deuda a largo plazo, más normalmente los 1,8, 2 millones que se deja en la línea revolving, que este año va a tener que financiar más capital de trabajo, así que veremos si no se deja algo más el tema de las opciones put de Japón, ¿vale? Todo eso yo creo que va a llevar los intereses netos a niveles más altos el año que viene. Insisto que el tema de deuda es algo que tiene que resolver, pero para mí es que es caótico eso. O sea, no caótico, sino, o sea, realmente malo. O sea, no hay otra palabra. El gasto por impuestos, la tasa efectiva ha sido el 25%, ¿vale? Cual es negativo porque venía estableciéndose por debajo del 20%, aunque nos dicen que ha tenido que ver con el tema de las opciones, el tema de Japón, que no eran deducibles y veremos a ver. Entonces es posible que esto vuelva a reducir. Y llegamos a unos ingresos netos que disminuyen frente al año pasado un 50% prácticamente. Eh, de 94,6 millones a 70 millones, ¿vale? Em, es decir, cerca de 24 millones menos que el año pasado, ¿vale? Es algo que al mercado tampoco le ha gustado, sobre todo a fuerte recesión, donde lo que se busca es ver incrementos de beneficios. Y en Canal Goose no ha sido así. Y hay una explicación, como ya hemos dicho, que tiene sentido, no es que sea un problema real, pero esto al mercado evidentemente no le gusta.
Em, continuamos, vamos a irnos al balance. No tenemos cambios en el efectivo. Las cuentas comerciales por cobrar aumentan un 25% y alcanzan los 51 millones, ¿vale? No es una partida relevante, son 4,18% de los ingresos y además cuentan con esa línea de factoring de 20 millones con recursos limitados, que no ha cambiado y se mantiene igual para esas cuentas por cobrar en Europa y un seguro que cubre el 90% de las cuentas por cobrar, por lo tanto no hay problemas relevantes ahí. Si quedamos con los inventarios, que es el punto clave de esta compañía, ¿vale? Eh, los inventarios aumentan este año 76 millones, ¿vale? Un incremento del 21% por encima del crecimiento de los ingresos. Y que, como ya hemos explicado, la compañía pues, parece estar preparándose para un aumento de la demanda y para satisfacer la demanda de las nuevas tiendas que pretende abrir, que nos dicen que son 16, que es una expansión de nuevo muy grande, lo cual requeriría también pues, de una mayor inversión y mayores inventarios, como estamos viendo. Esto ya ha sucedido en otros años, ¿vale? Ya sucedió en 2019, ya sucedió en 2020 y sucedió de forma agresiva en 2021. Y en todos esos años la compañía tenía razón y la demanda respondió a el crecimiento de los inventarios. En 2020 no, es verdad, hay que mencionarlo, lo comentamos en ese informe anual. En 2020 la demanda no respondió porque le entró la pandemia. Entonces, evidentemente, ya todo eso pues, se vino abajo. Entonces, el año fiscal 2021 se vio que no creció lo que se esperaba que se creciera. Pero en el 2021, en el cuarto trimestre, volvió a haber ese crecimiento fuerte y incrementó los inventarios ante una previsible mayor demanda. Y efectivamente en 2022 sí que se materializó con un crecimiento superior al 21% en los ingresos. Así que quiero decir que cuando la compañía hace este incremento de inventarios y dice que tiene que aumentar las provisiones de inventarios porque estima una mayor demanda, normalmente tiene razón. Así que habría que tenerlo en cuenta antes de mirar negativamente el dato de inventarios. Pues he calculado aquí también el ciclo de conversión de inventarios, que pasa a ser de 430 días frente a los 394 días del año pasado, por lo cual empeora por segundo año consecutivo, son 36 días más que la compañía tendrá que financiar. Por lo tanto, eh, eso explica por qué la compañía siempre necesita de esa línea revolving de 417 millones, perdón, 467 millones que utiliza para financiar el capital circulante, ¿vale? Y que aumenta, de hecho, al eh, 517 millones en los picos de temporada, evidentemente, ¿vale? Entonces, vemos aquí el tema de los inventarios. Eh, he comentado, he dejado por aquí puesto que el problema es que cuando haces un incremento de inventario, normalmente castigas mucho a la generación de efectivo libre, ¿vale? Esa generación de flujo de efectivo libre. Y esto le pasó de forma agresiva en el año 2020 fiscal, en donde em, tras haber incrementado muchos inventarios y tal, se vieron que por el tema de la pandemia no se respondía a la demanda y el em, flujo de caja libre cayó hasta los 27 millones, si no recuerdo mal. Y eso significaba que 1 o 2 años más, probablemente un año más, a ese mismo ritmo, haría que la compañía empezara a quemar caja. Ahora la situación no es tan mala, ¿vale? La compañía ha generado más de 100 millones de explicación, ¿vale? Para que vayáis haciendo la idea. Pero creo que el mercado le empieza a preocupar esto también, sobre todo de nuevo con la imagen puesta de cara a una posible recesión, que es un miedo relevante. Entonces, ¿qué pasa? Que si las cosas se tornan negativas, encima la compañía no tiene margen de endeudamiento, porque ya tiene casi 2 veces EBITDA de deuda. Entonces, incrementar más la deuda ahí sería ya un problema, ya empezaríamos a cuestionarnos problemas de solvencia y, eh, evidentemente, eso también es razón, es un riesgo adicional en la compañía. Ya ha sucedido otros años, para mí no es tan riesgo como tal, pero evidentemente, pues, no es que sea un camino de rosas, Canada Gold. O sea, tiene riesgos,
sea, no cae porque el mercado sea idiota. El mercado sabe que hay riesgos en Canada Goose, sabe que eh, hay una posible recesión a las puertas y si hay una recesión, no saben cómo Canada Goose se va a comportar, no saben si va a actuar como consumo discrecional habitual, sufriendo mucho, o si va a actuar como una empresa de lujo, siendo más defensiva. Y entonces, ante todos estos riesgos, ahora tampoco tiene mucho margen de endeudamiento, porque los márgenes le han caído, paga un tipo de interés muy alto sobre su deuda, pues todos estos riesgos van sumando y hacen que el mercado la castigue. Tiene sentido, pero para mí, o como yo valoro todos estos riesgos, eh, no está compensado el riesgo al precio que tienen las acciones actualmente. Y esa ha sido la razón por la cual he incrementado mi posición, porque creo que el mercado ya descuenta escenarios sumamente negativos. Ya lo veremos cuando haga la tesis, no creo tardar mucho más, pero para mí la oportunidad está ahí. Si estudias el desempeño de la compañía, estudias el por qué incrementan esos inventarios, por qué aumentan esos gastos generales y no solo te quedas con los números, encuentras que tiene un sentido y que no es la primera vez que sucede, es algo casi habitual y que aunque este año se ha llevado a cabo de forma un poco más agresiva, todo parece indicar que es porque también esperan una demanda más agresiva, que si se corresponde, pues evidentemente el mercado responderá devolviéndole el valor a la acción, porque evidentemente no tendría ningún sentido su cotización actual. Em, Pasamos a los cambios en propiedad, planta y equipo. La compañía pues, no ha habido cambios relevantes en propiedad, planta y equipo, ni en activos intangibles. Sobre todo han aumentado esos activos por derecho de uso por el tema de los arrendamientos y en los intangibles el incremento pues, viene por el lado de software IT para el tema de los canales de venta electrónica. En cuanto a las cuentas por pagar y pasivos acumulados, ¿vale? La compañía cuenta con 60 millones en cuentas de acreedores comerciales, que disminuye frente a los 64 millones del año pasado, por lo cual, pues ya sabemos que va a perjudicar más al ciclo de conversión de efectivo. Para mí es otra de las cosas negativas, ¿no? Que el ciclo de conversión de efectivo empeore porque hace o obliga a que el capital de trabajo aumente y a que el flujo de efectivo generado sea menor. Y eso, evidentemente, tiene que ser castigado. Entonces, tiene sentido también el castigo. Es verdad que tiene sentido también el crecimiento, como hemos explicado, pero también tiene sentido el castigo. El mercado va valorando los riesgos. Ante las puertas de una recesión, no quiere tener la menor duda, ¿vale? Ante la duda, golpeo primero y ya reviso después si cómo va la cosa. Que para comprar siempre hay tiempo, ¿no? Como se dice. Para comprar siempre hay tiempo, pero vender hay que vender rápido. Si ves que la cosa va a ir mal. Bueno, yo creo que el mercado se ha pasado de frenada, insisto. Eh, en las cuentas por pagar, tenemos que esos 60 millones se convierten en 54 días de ciclo de conversión de cuentas por pagar, ¿vale? Que son 6 días menos que el año pasado. Y en total, pues lo que nos queda es un ciclo de conversión de efectivo de 430 días, perdón, de 300, pues espérate, perdón, un ciclo de conversión de efectivo de 390 días, ¿vale? Que supera holgadamente al año y que pone a la compañía en una situación difícil en el sentido de tener que financiar por todos esos días hasta completar sus ventas, ¿vale? Razón por la cual requiere de esa línea revolving, como hemos explicado antes. En cuanto a los pasivos, vamos con la deuda neta ha aumentado este año, ¿vale? Pasa a ser de 467 millones, es decir, 2 veces EBITDA prácticamente, por lo cual hace que la posición de solvencia de la compañía ya roce pues, una situación límite, ¿no? O al menos complicada de gestionar si viene una situación adversa. Además, el múltiplo, aparte de que el múltiplo de deuda no es buena, tenemos que el tipo de interés es también negativo, cercano al 9% a día de hoy, por lo cual
demuestra también que la confianza bancaria en la compañía no es demasiado alta. La compañía al final es una compañía de crecimiento en este momento, está en plena expansión y que no hayan sido capaces de negociar esos tipos de interés a la baja es lo que a mí me dice que todavía la compañía no tiene ese poder de negociación o de solvencia que le permita negociar tipo de interés más bajo. Y es algo que me gustaría ver que suceda en este año fiscal 2024, eh, que mejoren esa tasa de interés variable o directamente que hagan una deuda tipo fijo, por lo menos. Em, Bueno, de todos modos, ¿no? Lo que hemos comentado, pues la compañía pues, puede afrontar sin ningún problema la deuda que tiene actualmente y, como hemos dicho antes, el tema del margen este año es mucho más bajo, por tanto, de que se recupere, la deuda quedaría en unas 1,4 veces más o menos y, por tanto, sería de nuevo totalmente controlable y ampliable en caso de que lo necesitaran si la situación va mal. Hemos tenido aumentos en los arrendamientos, claramente, que ha sido lo que ha impulsado esa deuda neta de este año. Y el incremento en el préstamo a plazo, o sea, el incremento de la deuda a largo plazo, estos 391 millones que vemos aquí, se debe al tipo de cambio de dólar americano a dólar canadiense, porque recordemos que esta deuda está en dólares americanos y este año pues el tipo de cambio le ha perjudicado, porque realmente la deuda ha bajado, ahora son 293 millones, pero en balance se recoge como 391 millones de dólares canadienses. El tipo de cambio le perjudica y hace que sea peor la deuda que el año anterior. Bueno, tenéis más detalles del estado financiero ahí en las notas, por si los queréis ver, pero yo creo lo más relevante lo hemos visto. Vamos a los flujos de caja. Nos encontramos que el flujo de caja operativo antes de los cambios en el circulante es de 260 millones, es decir, un 11% más bajo que el año pasado, y esto es debido a la caída de los ingresos netos por ese empeoramiento de márgenes y también por esa pues, provocado por ese incremento en los gastos de ventas generales y administrativos. Eh, Luego, también, pues, está la partida destacable del tema de las opciones, que es lo que os comentaba que ibais a ver, que son 11 millones, el tema de Japón, que tampoco es una partida muy relevante, y el pago basado en acciones, que son 15 millones, sin cambio prácticamente frente al año anterior, y que no es una partida tampoco relevante para mí. Pero bueno, tenéis detallado las notas. Free cash flow nos llega calculado como cambios en el circulante más pago de intereses, como flujo de caja de operaciones, perdón, neto de cambios en el circulante más pago de intereses, menos el CAPEX, ¿vale? Porque ponemos un free cash flow al servicio de la deuda y de los accionistas. Sería de unos 102 millones, que si lo ajustamos también descontando los pagos basados en acciones y esas opciones de venta, nos quedarían 77 millones de free cash flow. Que no está tan mal como ese pico bajo que dijimos que tuvo la compañía en 2020 de 27 millones, eh, pero se acerca ya peligrosamente pues, a niveles donde está ahora mismo pues, a 1 o 2 años nuevamente de que si las cosas siguen mal, empezar a quemar caja. Pero evidentemente eso sería el escenario más negativo. Hasta ahora no ha sucedido nunca, no es la primera vez que el free cash flow generado cae mucho por el tema de los cambios en el circulante. Recordamos que este año le han perjudicado otros 75 millones adicionales. em, y por tanto es algo que tiene sentido, pero a priori yo no veo ningún problema a corto plazo y creo que esa situación con el tema de free cash flow se va a revertir en cuanto, tan pronto como este propio año 2024, si el desempeño es normal, debería revertirse la situación con el tema del flujo de caja libre. En el caso del CAPEX, pues el CAPEX ha ido pues, a la apertura de nuevas tiendas minoristas, a la expansión en Asia y Japón y poco más, ¿vale? Son 45,3 millones que representan un CAPEX sobre venta de 3,72% frente al 4%, algo más del 4% del año pasado, por lo cual vemos que está ahí controlado y no hay problema en cuanto al CAPEX sobre ventas. Y en cuanto al efectivo utilizado en las actividades de financiación, la compañía se ha dejado 80 millones, donde la gran mayoría, el 75%, han sido en pago de arrendamiento y recompras de acciones de
con derecho a voto, que han recomprado y cancelado, que quedaban pendientes del plan anterior. Así que bueno, vemos que este año pues, han gastado literalmente pues, lo mismo que han generado. Han, han, han trabajado en no quemar caja este año. eh, por tanto, vemos que la compañía ha tenido un año bastante complicado, un año, o sea, es un año 2023 malo, realmente. O sea, en términos de números, los resultados no han sido buenos y tiene sentido que el mercado no le haya gustado. Pero hay que mirar siempre más allá, en este caso, para intentar aprovechar la oportunidad. Creo que el mercado se ha pasado de frenada nuevamente. La acción ya desconta un escenario negativo y con las caídas de ahora ya descuenta un escenario catastrófico de recesión donde las ventas van a caer y donde los márgenes no se van a recuperar, endeudada y con un capital de trabajo a financiar muy alto. No creo que sea así. Normalmente, como he explicado, el tema de los inventarios es algo habitual en la compañía, en la fase en la que se encuentra, que lleva varios años desempeñando, que siempre ha gestionado de forma correcta y que previsiblemente cada vez que aumenta eh, las provisiones de los inventarios, suele corresponder a una mayor demanda previsible. Hemos visto ese cuarto trimestre que aparecía muy fuerte en cuanto a ingresos y eso es algo que el mercado no se ha fijado mucho. Creo que se ha quedado solo con el dato de los peligros de la recesión, del tema de la deuda, del tema de la caída de beneficios y la caída de margen, ¿no? La caída de margen operativo yo creo que ha sido una de las claves del resultado y de esa caída agresiva de las acciones. Pero poco más que comentar. Os dejaré subidos los documentos, como siempre, para que podáis revisarlos vosotros mismos, tomar vuestras propias notas y hacer vuestros propios análisis. Para mí se ha dado una oportunidad tremenda ahora con esta caída y la he aprovechado, lo he comentado y he convertido a la compañía en una de las principales acciones en cartera. Y por supuesto, no hay ninguna recomendación de compra, ni mucho menos. Por eso es que por lo que subo luego los análisis, los informes para que los podáis descargar y hacer vuestros propios análisis. Así que con esto terminamos. Con este año fiscal 2023 cerramos la fase 2 de estudio y nos ponemos en marcha con la fase 3 en la que vamos a revisar esas conference call de la compañía y vamos a trabajar sobre todo en el análisis de la directiva y la previsibilidad y seguridad que nos ofrece esto. Así que, sin más, un saludo y espero aportaros valor.